Nos acompaña ahora el doctor Germán Málaga, médico del Hospital Cayetano Heredia. Él está a cargo del equipo de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia que están verificando, analizando la eficacia y la seguridad de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en nuestro país. Doctor Málaga, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sus primeras impresiones sobre lo que ha dicho el ministro. La verdad está desconectado el ministro, no está. Que están esperando 2 meses para presentar un plan de regreso a las clases y que esto va a ser heterogéneo, muy probablemente un plan híbrido, y en algunas comunidades, antes que otras. Sí, en verdad es difícil tenerlo claro, algo me has comentado. Creo que puede ser una apuesta, me parece todavía osada. No estoy seguro si tengamos las condiciones de limitar contactos. Creo que todavía hay mucho trabajo que hacer a nivel comunitario, a nivel poblacional, incluso a nivel de personal de salud, ¿no? De hecho, hace poco se veía una especie de fiesta por el Día de la Medicina en un conocido restaurante. Entonces, y creo que todavía creo que la gente no termina de aprender que este tipo de situaciones o la dinámica de infección de este virus, y hasta que no tengamos las cosas mucho más apagadas, las curvas más planas, yo sería muy cauteloso, ¿no? Es mi visión claro, de no quiero volver a enfrentarme a lo que estamos enfrentándonos, pero yo sería un poco cauto con relación a ese tipo de aseveraciones y ese tipo de propuestas. Hola, Pau. Sí, queríamos preguntarle sobre el tema de las curas, digamos, no sé si la palabra es milagrosa, se puede usar, pero me refiero a que ha habido hay mucha, ha causado mucha polémica la forma de curación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quería preguntarle qué opina sobre digamos, no sé, que todo el mundo dice que podría usarse y que es como que la nueva cura, digamos, ¿no? ¿Qué opina de Regenerón? Interesante en realidad, ¿no? Porque, sí, por un regeneró? lado, claro, la pregunta primera es si estuvo enfermo realmente, creo. La segunda es, bueno, fue mal manejado políticamente, creo que ustedes tienen mejores posibilidades de analizar eso que yo. Y claro, se usó y efectivamente recibió un combo completo, como si hubiese estado una enfermedad grave, incluida corticoides, el Regeneron. Regeneron es una propuesta interesante de anticuerpos monoclonales, en la cual en realidad no es como el suero de plasma convaleciente, en el cual hay un montón de anticuerpos. Tampoco es un anticuerpo monoclonal, porque sería el término correcto sería un anticuerpo biclonal, porque son 2 anticuerpos los que van incluidos, y se está apostando mucho por ese lado, en parte porque plasma convaleciente hasta ahora no, a pesar de lo prometedor que sonaba hace 3 o 4 meses, hasta ahora no hay ensayos clínicos que hayan demostrado que sea beneficioso. De hecho, en Estados Unidos se ha abierto la posibilidad y hay cientos de miles de personas que lo han recibido, pero estudios controlados en los cuales se permita definir que el plasma convaleciente funciona, aún no se tiene esa certeza. Entonces, se está yendo por este otro camino, que me parece una propuesta interesante. Creo que los investigadores todavía no nos terminamos de poner, o no se terminan de poner, porque yo no estoy investigando en eso, cuál es el mejor momento para recibirlo, ¿no? Se cree que debería ser muy temprano, pero claro, siempre pues está en esta enfermedad que no terminamos de entender los médicos, de que no tenemos todavía elementos de predicción, ¿no? Entonces, esta proporción de personas, que de cada 10 personas, 9 van a ser formas leves, que van a mejorar comparado a otros. Entonces, como no tenemos forma de identificar a ese 1 o 2% de personas, o sea, ese 5 o 10%, vamos, si ponemos en 100, a esas 10 personas que se van a complicar, entonces, el inicio temprano de plasmas o de alguno de estos aditamentos es complicada. Entonces, porque la enfermedad se desboca a partir del quinto o sexto día, y eso sugiere que ya es un poquito tarde. Entonces, seguramente han revisado, por ejemplo, los resultados del estudio de esta semana que ha salido de la OMS, Remdesivir. Sí. Remdesivir es usado para pacientes en formas graves, por lo menos como se ha concebido en Solidaridad, pacientes hospitalizados graves, pero son pacientes que tienen más de 7 días. Entonces ahí la enfermedad ya no es producida tanto por el virus, sino por la reacción misma del organismo. Entonces lo que se propondría sería darlo más temprano.
Pero nuevamente, si 9 de cada 10 van a ser formas leves, ¿a cuál de esos 9 le das? O le das a todos, van a ser $2.500 en 9, gastados inútilmente en 9 de ellos, para que uno se beneficie. Eso es un poco y es un poco la dificultad con los cuentos antivirales endovenosos. Por eso también con Remdesivir, sé que está corriendo un ensayo clínico en fase 2, en lo cual están usando una forma nasal. De repente puede ser más prometedora. Pero esa es una limitante que siempre se le criticó a la forma de cómo se usa Remdesivir, que además es la forma que recomienda el patrocinador, el dueño de Gilead, que es el dueño de la molécula, lo recomienda así. Lo cual suena, digamos, desde el punto de vista clínico, que no sería el mejor momento. ¿Y contamos con Remdesivir en nuestro país? Solamente en ensayos clínicos, solamente ha llegado para el estudio Solidaridad, que es el estudio de la OMS. Los centros que hemos estado trabajando en este estudio lo hemos usado, en Cayetano lo hemos usado en unas decenas de pacientes, pocas decenas de pacientes. Yo creo que es un medicamento seguro, pero nuevamente, tan poca observación, no se puede sacar conclusiones. Y sí, creo que sí es bien tolerado, no tuvimos ningún problema en administrarlo, pero claro, este tipo de estudios en los cuales en varios centros se juntan cientos de pacientes, es la única forma de ver que si es que los pacientes si es que es beneficioso o no. Entonces, esa es una ratificación de cómo el método científico sí puede ayudar, porque digamos, Lo que nos lleva a la vacuna, ¿no? Sin que dejemos de cuidarnos, por supuesto, ¿no? La distancia, la mascarilla. ¿Cómo van los estudios? Leí que han ampliado el número de voluntarios para personas como, por ejemplo, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, para que sean voluntarios, porque, sobre todo para probar la eficacia, ¿no? Ya, para que puedan, pues son las personas más expuestas a poder contagiarse, ¿no? Sí, claro. En verdad todos los voluntarios son bienvenidos y todos son valiosos, porque no solo se va a probar la eficacia, estamos probando seguridad, se van a hacer detección de anticuerpos, cuál es la respuesta de las personas ante la administración de las vacunas, ¿no? Entonces, este estudio está compuesto de 2 vacunas, uno que se pone el día 1, la segunda dosis que se pone el día 21, y hacemos una medición de anticuerpos al día 35, o sea, es decir, 5 semanas después, que es lo que te toca, creo. Sí, me toca la segunda dosis pronto, me llaman todos los días a preguntarme cómo voy, cómo estoy, una monitora, bueno, hasta ahora todo muy bien, y me ha dicho que pronto me va a dar la fecha para la segunda dosis. Perfecto, gracias. A Pau le falta. A Pau. En verdad sí, bueno, ya hay más de 4.500 peruanos que han recibido, peruanos y peruanas. Ha sido un éxito, ¿no? La convocatoria. Sí, entonces justamente vamos a sacar una convocatoria ahorita para completar casos en San Marcos, ¿ya? San Marcos está a la mitad de su reclutamiento, pero lo que pasa es que, como has visto, en el proceso se va llamando a las personas, hay personas que entusiastamente se registran, pero después cuando las llamas ya no se registran, o no pasan el examen, o se dan cuenta que tienen una contraindicación, o cuando llegan al centro son evaluados y resulta que tienen una contraindicación para recibir la vacuna. Entonces, del grupo inicial que tenía se va reduciendo. Es lo que nosotros hicimos una convocatoria hace unas semanas también por esa razón, para complementar este llamado. Entonces, mañana se va a abrir un llamado para completar estos pacientes de San Marcos, que son población general, y después, bueno, se va a continuar con el registro de pacientes de alto riesgo. Y te mencionaba que y es importante porque, claro, por ejemplo, hay muchas personas que se cuidan muchísimo y que solo han salido de sus casas para ir al centro de vacunación, ¿no? De candidatas a vacuna. Son personas que tienen muy bajo riesgo de infectarse. ¿Puede bajar sus notificaciones porque el ruido de su WhatsApp está entrando el ruido de la... Perdón. Gracias. Ya, gracias. Sí, entonces decíamos de las personas que se cuidan bastante, es diferente. Claro, entonces no se van a infectar. Y claro, y una de las formas que tenemos para demostrar efectividad es justamente, imaginémonos, ahora van a ser 12.000 personas, 4.000 que van a recibir placebo, 4.000 que van a recibir la vacuna número 1 y 4.000 que van a recibir la vacuna número 2. Entonces, imaginemos que 200 personas en el grupo placebo se infecten, ¿no? Que es un 5%, versus 0 en algún grupo de vacuna. Entonces, eso sí nos va a poder... esperemos que sea así, ¿no? Se piensa que podría ser no 100%, pero solamente así vamos a poder deslindar beneficios de estas vacunas.
y entonces necesitamos personas de riesgo, personas que por su ocupación, por ser personal de salud, médicos, policías, militares, vendedores, deliveries, toda esta gente que está en contacto y que por su profesión tienen que, o sea, igual se van a exponer, verificar en ellos cuál es el grado de protección que tienen estas vacunas, estas candidatas a vacuna. Doctor, aquí en estos 7 meses de pandemia hemos visto que hay como un enfrentamiento entre la vieja, no sé, generación o médicos mayores con los jóvenes, digamos, donde estaría usted, no sé, pero hay como un enfrentamiento, ¿no? En el uso de ciertas medicinas, ¿no? O sea, esta ivermectina, hidroxicloroquina, hay otras más que están ahorita en el medio de toda esta discusión de qué se debió comprar o qué no durante la pandemia. Y hay médicos, digamos, del lado del doctor Achinelli, está el doctor Málaga, el doctor Cotuso, que Yo soy señalan... Málaga no, Málaga no. No, yo perdón, soy, perdón. Usted es Germán Málaga, yo me confundí. No, me refiero al doctor Achinelli, Gotuso y, Maíña, ¿ya? Que dicen que hay dos cosas. Hay un espacio donde el médico, en algún momento de la atención al paciente, tiene una discrecionalidad de usar una medicina. Entonces no se puede establecer como diciéndole, no uses esto, no uses esto porque yo lo digo. Digamos que es parte de la discusión, ¿no? claro. Y obviamente por el otro lado está el doctor Huerta y, digamos, diciendo eso no se debió hacer, nunca se debió comprar. ¿En qué estadio está usted? ¿Cuál cree que podría ser digamos, la solución a esta... Es un enfrentamiento que está ahí, ¿no? Y que los periodistas estamos viendo y los políticos también. Lo primero, Paola, gracias por la pregunta. Bueno, no me voy a referir a ninguna persona en particular, ¿ya? Pero lo que sí, o sea, y lo que como tú lo has planteado, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, estaría completamente de acuerdo si tú me dices, si el médico con su paciente, yo le ofrezco, mire, señor Pérez, no existe tratamiento para esta enfermedad, no se ha demostrado nada en los estudios. Sin embargo, yo creo que este medicamento puede funcionar. ¿Le interesaría que vayamos juntos y lo probemos? Yo creo que es más, si nosotros hicimos este comentario en junio en una revista que se llama Acta Médica y justamente planteábamos eso. Decíamos que se tendría que hacer de este modo, que no se puede atentar contra el acto médico. El acto médico es una decisión entre un médico y su paciente, y si se ocurren esas circunstancias, más que bienvenido. O sea, yo creo que no está la discusión por ese lado. Eso por un lado. Por otro lado, la forma como se planteó no fue así. La forma como se planteó, si tú pones un kit COVID de medicamentos, evidentemente nadie va a tomar porque finalmente ya ni siquiera son los médicos los que entregan, ¿no? Va la persona con fiebre, le entregan su kit COVID en su casa y no hay ninguna discusión de la que tú estás muy bien hablando. Y ciertamente existe una corriente que se llama medicina basada en evidencia, que no solamente tiene que ver con la evidencia, sino también tiene que ver con la experiencia de la persona y con eso que tú muy bien has diseñado, que es la interacción entre el médico y su paciente, en el respeto y valores y preferencias, y en asumir una decisión en conjunto. A este conjunto es a lo que se llama medicina basada en evidencia, que es una corriente que tiene 25 años en el mundo, en el Perú poco más de 15, y es la que, digamos, muchos propugnamos, y es la forma correcta como se debería practicar la medicina, ¿no? Esta conjunción entre el médico y su paciente, donde el médico además asume que el paciente es una persona con plena capacidad de decisión y la cual y entiendo tu sonrisa porque si uno ve el modelo de práctica en la cual hemos visto siempre, siempre ha sido un modelo bien paternalista en el cual el médico le dice ya toma tu receta y ya, y se acabó, ¿no? Y si no cumples tu receta no vengas a la consulta. Ese es un modelo antiguo que evidentemente ya no se practica y ves más, lamentablemente se sigue practicando, pero que propugnamos que no se haga más. Entonces, creo que la discusión no va por ahí, ¿no? Creo que la discusión... Y el otro lado es, siempre hay que tener, todo tiene dos puntos de vista, ¿no? Al principio, claro, teníamos mucho miedo, los mismos médicos teníamos miedo, a veces ni nos acercábamos a los pacientes porque temíamos a contagiarnos. Bueno, y te cuento una anécdota del viernes, ¿no? Yo dirijo un hospital modular en Cayetano Heredia, tengo varios médicos, soy un poco el consultor en ese hospital,
E intentamos en medio de la tragedia y en medio del dolor y sobrecarga emocional que representa estar ahí, porque vemos que se mueren todos los días 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, en verdad es Todavía. bien duro, en verdad es bien duro. Eh, Sin embargo, mantener esta supervisión y esta vigilancia y estar de consultor y discutir con estos jóvenes médicos, y muchos que no son médicos, digamos, o sea, son médicos pero de otra especialidad, llámese oftalmólogos, traumatólogos, cirujanos, no acostumbrados a este tipo de pacientes, y vamos y discutimos, y qué te parece, y mira, entonces intentamos homogeneizar con un grupo de médicos más seniors, menos jóvenes, eh, intentamos homogeneizar la práctica y discutimos, por ejemplo, corticoides, ¿no? En qué momento usarlos, cuándo usarlos. Y tenemos, creo que en ese sentido nos está yendo bastante bien. Sin embargo, una de mis colegas, una de mis jóvenes colegas quedó enferma. Me escribe el miércoles, digo, bueno, ven, voy a la noche, bueno, ve mañana para evaluarte. La vimos, se pidió su tomografía, por diferentes motivos se hizo la tomografía el viernes, me envía la tomografía por WhatsApp y me dice, ¿qué le parece, doctor? Bueno, tienes una neumonía chiquita, bueno, tienes que tener cuidado. Sí, me dice, doctor, tengo que confesarle algo, que desde ayer estoy tomando corticoides. Yo le digo, oye, pero todavía no has, no, tu oxígeno está bien, ya está demostrado en el estudio Recovery que tomar corticoides desde muy temprano puede aumentar la mortalidad, tranquila, ¿no? Entonces, como te digo, a pesar de eso, esta joven colega empezó a tomar corticoides, y es que es difícil, creo, juzgar en estos tiempos, ¿no? Es muy difícil juzgar porque la gente tiene miedo, pero claro, por otro lado, ya han pasado 9 meses de la enfermedad y 6 en el Perú, hay cosas que sabemos que no funcionan, nos estamos aferrando a cosas que ya claramente está establecido, bueno, no claramente porque hay poca información, porque ya es bastante sugestivo, que no, por ejemplo, hidroxicloroquina temprano se sigue defendiendo, sin embargo hay 2 ensayos clínicos publicados, hay 2 ensayos clínicos más que están en revisión, que muestran que no es útil, y siempre está por la sombra del estudio Recovery, del estudio de los ingleses, que también se ve un poquito en el estudio Solidaridad, en el cual la mortalidad es un poquitito más alta en los pacientes que reciben hidroxicloroquina. Si esto, bueno, tú dices, bueno, es muy poquito, es 1.07, pero si lo multiplicas por 10, si lo multiplicas por 100, si lo multiplicas por 10.000, ya tienes 70 o 80 personas que se van a morir por haber recibido. Entonces, Peor remedio que la enfermedad. claro, es difícil, nuevamente, no quiero personalizar esta discusión. Claro. Yo creo que como lo has planteado está perfecto, así tendría que ser, pero lamentablemente no es así. Pero lo que pasa es que también cuando ya esto se ve en nivel de política de salud, política pública de salud, es el tiempo, los recursos que se invierten en medicinas que supuestamente podrían curar, pero no está demostrado, mientras que esos recursos y ese tiempo se pudieron haber utilizado, por ejemplo, en plantas de oxígeno. O sea, quizás ahí sí se vea la gravedad de las decisiones que se han estado tomando, Sí, pues eso lo hemos discutido varias veces, ¿no? En el ¿no? sentido de que cuánto se está gastando en medicamentos y cuántas plantas de oxígeno más se hubiera podido hacer, ¿no? Hace algunos días, en un programa radial, me preguntaban si no se hubiese podido comprar el PP. Sí, PP, plantas de oxígeno, cosas que ya se han demostrado que funcionan, ¿no? Entonces, pero nuevamente, yo creo que es un poco la falta de transparencia en las decisiones que hemos denunciado también desde mayo, ¿no? Desde mayo venimos denunciando que no se sabe cómo, en base a qué se toman estas decisiones. ¿Quiénes las toman? Evidentemente buenas intenciones detrás, evidentemente no hay dudas de que se quiere hacerlo mejor, pero también ya tenemos que... Este antagonismo que no es tal en realidad, yo creo que lo que pasa es que hay quienes defendemos que las decisiones terapéuticas tengan que ser tomadas en base a evidencia científica, ¿no? No, como nuevamente, al principio, en abril, hasta mayo, de repente junio, se podía tomar en lo que uno creía que podía funcionar, porque no existe desde entonces información que sugiere que no funciona. Entonces, insistir en octubre que se sigan ese mismo tipo de prácticas, bueno, yo no estoy de acuerdo. Claro. ¿Qué evidencias científicas hay para retirar la hidroxicloroquina y la ivermectina en pacientes hospitalizados y no retirarlas en pacientes ambulatorios? A ver, vamos, son cosas distintas. Con hidroxicloroquina la cosa es mucho más clara en términos de pacientes hospitalizados. Los estudios Recovery y Solidaridad son clarísimos al respecto y muchos otros ensayos clínicos. En estudios tempranos existen 2 ensayos clínicos, uno publicado en Annals y una revista Annals y otro publicado me parece que es una revista de Oxford, y existen 2 estudios que vienen en camino.
Entonces, que también sugieren que no hay beneficio en el uso temprano. O sea, que ya existe esa evidencia. En cuanto a ivermectina, fíjate que no hay tanta evidencia, ¿no? O sea, es más, no hay nada de evidencia. Cuando se empezó a usar, y hasta ahora lo único que había en ese momento era una publicación in vitro de células de macaco, en la cual altísimas dosis de ivermectina impedía el ingreso del virus. Altísimas me refiero a 50 veces mayor del que usamos en la práctica común. Pero bueno, no obstante, se pensó que efectivamente ivermectina podía ser un buen aliado y se propuso la forma que ustedes la conocen. Y los estudios que tenemos hasta ahora, lamentablemente ninguno permite opinar a favor ni en contra, ¿no? Por ejemplo, se hizo popular un estudio egipcio hace un mes. Es un estudio bien raro, es un estudio que no... Lo que midió fue la prevalencia de síntomas. Es un estudio abierto, es decir, las personas sabían que si tomaban ivermectina o si tomaban placebo. Entonces, si una persona, y le decían, ya, te voy a controlar los síntomas. Entonces, si en 7 días el paciente que había recibido el placebo claramente podía decir, sí, pues me duele la cabeza, ¿no? Siento que me duele la cabeza porque, ¿no? Estoy tomando un placebo. Entonces, evidentemente ese no es un estudio confiable. Hay un estudio argentino que también está siendo promovido, pero es un estudio, bueno, no lo conocemos, todavía no ha sido publicado, está como una nota de prensa de los investigadores. Sin embargo, en esa nota de prensa, con la exigua información que existe, eh, lo que dice este estudio es que los pacientes, claro, lo que viene es carga viral en el grupo de placebo y en el grupo de ivermectina. Sin embargo, cuando uno ve la carga viral al inicio del estudio, los del grupo de ivermectina ya tenían menos carga viral que los del grupo placebo. No sé si les falló la aleatorización o qué pasó, pero nuevamente, no conocemos el estudio completo como para emitir opinión, y no hay muchas más cosas. Ahora, a mí me encantaría que funcione el estudio de ivermectina, me encantaría. Y la razón es porque es barato, aparentemente es bien tolerado, pero, pero de ahí a que por mis buenos deseos proponga que a todas las personas tengan que tomar ivermectina, me parece una exageración. Creo que no es la forma correcta de hacer medicina, nuevamente es mi opinión, y hasta que no se tenga más evidencia. ¿Estamos terminando la primera ola? ¿Se puede decir algo así? Ojalá, yo creo que sí. Esta semana estuvimos un poquito temerosos en el hospital porque las semanas anteriores habíamos estado con 2 o 3 ingresos en las noches. Estas semanas hemos tenido algunos días hasta 9 ingresos. Sin embargo, la situación está más o menos estable. Creemos que está más o menos estable. Pero bueno, esperemos que siga así. Segunda ola, ¿qué posibilidades? Porque por lo que estamos viendo en Europa. A mí me preocupa mucho que sí. Y un daño que yo sí creo que va más allá del con este tipo de medicamentos, tiene que ver no tanto con, porque hace poco alguien me preguntaba, decía, ¿cuáles son los efectos adversos de la ivermectina? O sea, decía, yo no me pongo la ivermectina porque tenga efectos adversos, me pongo porque tiene efectos adversos, uno, a nivel de políticas públicas, claro, porque se está desviando lo que tú decías, ¿no? Que ustedes decían, se desvía la compra de plantas de oxígeno, se desvía lo que se tiene que hacer, ¿no? Se desvía que sé que se hace de alguna manera medio tibia, pero tendríamos que ser muy agresivos en ir a seguir a los casos, ir a rastrear los contactos, ya si se quiere poner un resguardo, o sea, unir a la comunidad en su conjunto, le pongo un serenazgo en la puerta de la familia que está infectada y la vigilo, y le llevo comida, le llevo alimentos para que esas personas de esa casa dejen de salir a contagiar, ¿no? Es conocido que las personas, cuando las hacen seguimiento, después las van a buscar y se fueron a trabajar sabiendo que tienen enfermedad, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de políticas públicas se tienen que implementar a nivel central, a nivel regional, a nivel de municipalidades. Y nuevamente, si estamos pensando que la ivermectina es la salvación, no, pues los gobernadores regionales, como hemos visto, se dedican a comprar ivermectina y no se dedican a hacer las cosas que tienen que hacer. Uno. Dos, este tipo de mensajes te vas a morir si no tomas nada, todos tienen que tomar medicamentos, genera un pánico en las personas. La persona ya no solamente va a tomar pues la ivermectina, va a tomar corticoides, va a tomar antiinflamatorios, va a tomar antibióticos, ¿no? Entonces yo creo que no, pero tiene que ver con que aquí la gente se automedica también, es una cultura que tiene que ver con eso. O sea, pero fíjate que pero la gente sí hace caso, ¿ah? Y ahí justamente en una conversación, hay unos ejemplos salían, que, por ejemplo, cuando en la primera directiva del MINSA de mayo establece que para los pacientes que tienen leves con factores de riesgo, claro,
una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que interpreta la persona. Mira, la ley con factores de riesgo podían tomar anticoagulantes. Tuvimos una oleada de anticoagulantes terrible. Gente que llegó sangrando al hospital porque se habían automedicado con warfarina, y por ahí habían personas, creo, inescrupulosas, que salían con su combo COVID o su kit COVID que incluía warfarina. Y gente que llegó sangrando a los hospitales por ese kit COVID. Entonces, la gente sí está pendiente a lo que dice el MINSA. Y por otro lado, lo acabamos de sufrir, ahora que se ha retirado la ivermectina, en Cayetano estamos haciendo un ensayo clínico con ivermectina versus placebo. O sea, nuevamente, no me opongo a la ivermectina, me opongo a las formas como se... O sea, porque yo sí, incluso tenemos un ensayo clínico que estamos haciendo comparando ivermectina versus placebo para determinar finalmente si es que funciona o no funciona. Pero, por ejemplo, a raíz de este comunicado del MINSA, las personas están renuentes a ser enroladas en el ensayo. Entonces, la gente sí escucha al MINSA, y si el MINSA dice toma medicamentos, vas a tomar más medicamentos. Si ya tenemos la costumbre de tomar medicamentos, vamos a triplicar y quintuplicar esta automedicación. No, y el mensaje no es claro. ¿Tenemos algún motivo o razón para pensar que la segunda ola, si se da, puede ser un poco menos fuerte, menos trágica por la cantidad de personas que han tenido el virus, por ejemplo, con lo que se dice de Iquitos? Bueno, sí, por un lado sí, por otro lado Manaus diría lo contrario, ¿no? Manaus también fue una ciudad que sufrió temprano el embate del virus y están teniendo crisis de olas altas. Y, nuevamente, es un virus que no se conoce completamente, ¿no? Lo que es la segunda ola europea es bastante menos mortal que la primera ola, a pesar de tener números que exceden incluso los picos de la primera ola. Está siendo bastante menos mortal. Lo mismo en Manaus. Manaus tampoco ha tenido una ola, o sea, tiene una ola grande en número, pero no con la misma letalidad inicial. No sé no sabemos a qué corresponde, si es un virus ha mutado a favor, si hay esta parte de esta inmunidad contribuye, si los médicos hemos aprendido a manejar mejor esta enfermedad, porque también la mortalidad en nuestros hospitales es la mitad de lo que era al principio. Ah, bueno. ¿No? Entonces, creo que es una mirada de factores que están influyendo. Y claro, a mí me gustaría decir que efectivamente el hecho de que el IME esté en 35, 40%, que son los cálculos que tienen los expertos en porcentaje de infecciones, ayude pues a que haya menos vulnerables. Sin embargo, no sabiendo cuánto tiempo dure esta inmunidad. No se sabe. ¿Han visto casos de reinfección en el hospital Cayetano Heredia? No hemos visto. Sé de un colega de otra institución que ha tenido 2 PCRs positivos en el tiempo y sintomático las 2 veces, ¿no? O sea que podría ser una reinfección. Ojalá se pueda documentar plenamente. Pero sí, ya cada vez se habla más de reinfección. Esperemos que no sea tan... O sea, sabíamos que iba a haber reinfección por la historia de los otros coronavirus. Los otros coronavirus, a uno puede tener 2, 3, 4 infecciones por coronavirus en la vida. Pero claro, los coronavirus, como los anteriores, son todos pues, cuadros de coristas, cuadros leves. No es este cuadro. Y entonces sabíamos que eso iba a venir, pero claro, no esperábamos que fuera tan pronto. Y ojalá que no sea tan pronto. Y ¿no? que nos encuentre cuando ya la vacuna esté en posibilidades de poder ser usada. ¿Cuánto estamos calculando más o menos, según cómo va la investigación? Si Pau participa, seguramente en enero. Pau, ya, inscríbete, vacunacovid.p. Exactamente. Entonces, El lunes voy. Perdón. En verdad sí necesitamos completar los 12.000 personas. Necesitamos tener los grupos de riesgo, necesitamos avanzar para, como digo, lo que se va a evaluar, lo que se sigue evaluando es efectividad, lo que se sigue evaluando es efectividad en términos de anticuerpos, y claro, necesitamos estos grupos de riesgo de gente que se va a infectar por sus trabajos y necesitamos saber cuánto protege la vacuna, ¿no? Entonces, cuando sepamos esto, seguramente se va a poder comercializar y vamos a poder, claro, después ahí vendrán otras discusiones, porque logísticamente todo el mundo va a querer en el mundo tener la vacuna. Leí un artículo ayer en una revista, no me acuerdo, pero una revista que hablaban de que como las capacidades de estos laboratorios, por ejemplo, son 600 millones de vacunas al año. Eso no alcanza para vacunar ni a la mitad de China, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo van a hacer los chinos para vacunar y exportar sus vacunas sin vacunarse primero? Van a venir la otra es, ¿de dónde van a sacar el mundo 600 millones de frasquitos de vacunas, 600 millones de jeringas
Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta, Pau, antes, porque también se acerca el tema del verano, y sobre todo para regiones que tienen mar. Usted ha sido muy, muy cuidadoso con el tema del colegio, con el tema de las playas. Bueno, imagínate agua dulce en verano, imagínate las playas no sé, no me las imagino y no me imagino, porque además no solamente está la playa, está el transporte, ¿no? ¿Cómo llega la gente a la playa? Es bien difícil, es una situación bien complicada. Yo creo que deberíamos desde ya empezar a, sin ser alarmistas, ni mucho menos, que este verano va a ser distinto, ¿no? Yo creo que no se puede soltar a la gente que se vaya a la playa, y eso tendría que ser para todos, incluir los clubes, incluido todo, Claro. ¿no? Porque finalmente esto también tiene que ser democrático, ¿no? Así es. Porque no me imagino agua dulce y, claro, las personas que están allí, los vendedores, y respetando mínima, a pesar de ser espacio abierto, y nuevamente, ¿cómo van a llegar a la playa? ¿No? Y lo mismo pasa en los clubes privados, donde quizás lleguen en carro, pero la cantidad de gente en la playa es la misma. Y la parrillita ¿no? Las reuniones sociales. O sea, tenemos que aprender a vivir con las nuevas reglas hasta que finalmente... Hasta que tengamos una vacuna, ¿no? Por eso es que es tan importante que, y no solo con con los próximos estudios que vengan, que ya están empezando también, tenemos que ver cuál es la mejor vacuna. O sea, una cosa que también tenemos que tener los que hacemos investigación, yo no estoy comprometido con el resultado, estoy comprometido con la pregunta. Lo que quiero es validar que la pregunta sea bien respondida y sea un estudio muy potente y muy confiable. Si Dios quiere, además es efectivo, buenísimo, ¿no? Es un gol completo, pero los estudios de investigación están hechos para esto, para que se prueben las preguntas, las hipótesis, y no estemos comprometidos con las respuestas, ¿no? Y de ahí saldrá pues bueno, o de repente la mejor vacuna está por venir todavía, y esta son vacunas iniciales. En realidad es jugar al agorero en estos momentos con esta enfermedad que recién conocemos y que nadie es experto. Yo creo que en esta enfermedad nadie es experto, es una enfermedad distinta, una enfermedad diferente a la que conocíamos, y nada, tenemos que convivir con eso. Y vamos aprendiendo en entrevistas, por ejemplo, con usted, conversando, que nos diga cuál es la situación en este momento. Muchas gracias, doctor Málaga, por acompañarnos. Doctor Málaga, el lunes voy a estar ahí para la vacuna. Gracias por la invitación. Gracias.